Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Ese grandioso encuentro esperado por todos ustedes y por supuesto por mí también, donde seguimos en espiritualizarse con nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un tema maravilloso que vamos a hablar y que vamos a compartir y que celebramos con el alma poder tener nuevamente esta posibilidad de encontrarnos con nuestro muy querido Gonzalo. Mi querido Gonzalo, un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, encantado. Siempre muy felices de tenerlo con nosotros y agradeciéndole eternamente todo lo que está haciendo, porque esto va quedando, acá este archivo va quedando y muchas personas van llegando y se van relacionando con esta información que transforma la vida, pues cada uno de nosotros somos testigos de cómo hemos venido creciendo a través de todo este tema que se viene compartiendo. Gonzalo, nuestro tema de hoy. Yo creo que al momento de la partida de un ser querido o en cualquier situación que se viva ante la separación, un divorcio, ante los hijos, por cualquier situación, siempre va a aparecer algo que es el sentimiento de culpa. Sí. Ese sentimiento que nos acompaña a veces y que decimos pude haberlo hecho diferente, pude haberlo hecho mejor y nos quedamos anclados en eso durante el tiempo, en un estado de sufrimiento grande. Sí. ¿Sirve de algo el sentimiento de culpa, Gonzalo? No, no sirve para mucho. Ahora, sirve en el fondo, el problema del sentimiento de culpa, que como tú bien has dicho, genera sufrimiento, pues sirve lo mismo que el sufrimiento, para darnos cuenta de que todavía no hemos comprendido, tenemos alguna limitación, ¿verdad? Pero en el fondo retrasa nuestro crecimiento, ¿no? Eso está basado, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer para liberarnos, ¿no?, del sentimiento de culpa es, como siempre, comprender lo que es, ¿no? O sea, una vez que algo se comprende, pues es más fácil, ¿verdad?, liberarse de ello, ¿no? Y además el sentimiento, lo primero que tenemos que decir de la culpa es que la culpa es un sentimiento, o sea, la culpa no es una emoción, ¿verdad? No es como el miedo, que puede surgir directamente sin un proceso de pensamiento previo, ¿no?, como pasa con las emociones. Al ser un sentimiento, la culpa necesita un proceso de pensamiento previo, ¿no? Entonces nosotros, como tú bien has dicho, pensamos que hemos hecho algo mal, ¿no?, entre comillas, y eso empieza a generarnos un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y el problema de la palabra culpa, ¿verdad?, es que va asociada mentalmente con la palabra castigo, ¿verdad? Mientras que la palabra amor está asociada con la otra palabra, que es enseñanza, ¿no?, que es muy distinto que castigo, ¿verdad? Entonces, es verdad que nosotros cometemos errores, ¿verdad? Hemos venido a cometer errores para crecer. Con esto no quiero decir que demos vía libre al error y que nos pasemos el día cometiendo errores, porque no, porque el error tiene consecuencias, ¿no? Y el error siempre, pues, nos va a traer pues el famoso karma, ¿no?, las famosas consecuencias de los errores que cometemos, con lo cual hay que intentar, hasta la medida de lo posible, pues cometer los menores errores posibles, ¿no? Pero una vez que hemos cometido un error, en lugar, ¿verdad?, de hacer el proceso mental que nos lleva al sentimiento de culpa, yo propongo, ¿verdad?, o me propongo a mí, propongo a todos, Sí. que hagamos otro proceso mental un poquito diferente, ¿no? Y que en vez de sentirnos culpables por haber cometido un error, hagamos otra cosa, ¿no? Y esto que podemos hacer es, primero, reconocer el error. Oye, he cometido un error. Si lo he cometido, ten en cuenta que a veces podemos tener sentimientos de culpa porque pensamos que hemos cometido un error y no lo hemos cometido. ¿Se explico, no? Pero vamos, imaginándonos que hemos cometido un error, pues debemos cambiar el proceso mental y decir, bueno, reconozco que he cometido un error, ¿vale? Eso es parte de la humildad, como hablamos el otro día con la charla de la humildad, ¿no?
Bueno, a partir que he cometido un error, pues entonces genero un segundo pensamiento, que es decir, voy a ver si puedo reparar este error, ¿vale? A veces el error lo podemos reparar directamente con la persona o la situación que lo hayamos cometido, pero a veces no. Y si no podemos repararlo con la persona o la situación concreta en la que lo hemos cometido, pues lo podemos reparar al universo, pues haciendo actos de servicio a otras personas o, ¿sabes? O de otras maneras, ¿no? Pero tenemos que reconocer que hemos cometido un error, tenemos que intentar reparar ese error, tenemos que generar lo que en nuestra religión cristiana, ¿no?, se ha llamado propósito de enmienda, es decir, intención de no volver a cometer ese error, ¿verdad? Y, por otra parte, generar autorresponsabilidad. Pues soy responsable de haber cometido un error. Pero, claro, eso tiene que ir acompañado de otra idea, ¿verdad? Que es que no podemos cometer un error contra nadie ni contra nada que no sea correspondiente con recibir ese error, ¿no? Y eso vale tanto para nosotros como para otros. Por lo tanto, el error está en la ley, ¿verdad? Porque en el universo no hay culpables, en el universo hay procesos de crecimiento donde todos participamos, ¿verdad? Porque por eso viene el refrán espiritual de no puedo crecer por otro, pero tampoco puedo crecer sin otro. el otro. Claro, porque si los demás no cometen errores con nosotros o nosotros con los demás, pues no vivimos las situaciones que nos permiten trascender el ego, que nos permiten crecer, que nos permiten aprender el perdón, ¿no? Y por lo tanto, esas situaciones son necesarias como procesos de crecimiento, ¿ves? Una vez comprendido así, sacamos todo lo positivo de haber cometido un error, que es aprender de él, que es intentar no volver a cometerlo, que es repararlo, pero no generamos ese sentimiento de culpa que lo único que hace es bajar nuestra vibración y hacer que el camino de ascenso espiritual pues sea más ineficiente, ¿verdad? Porque llevamos una carga en la espalda que, bueno, que nos hace más difícil, ¿verdad? Y menos ineficiente el camino de ascenso, ¿no? Porque el sentimiento de culpa está muy relacionado también con no haber aprendido a perdonar, ¿verdad? Porque igual que, por ejemplo, el Evangelio nos dice ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y también nos dice perdona al prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el perdón, ¿verdad?, es una cuestión que va hacia los demás, ¿no? De mí hacia los demás, por errores que han cometido conmigo. Pero el perdón también va hacia mí mismo, ¿no? Porque, otra vez más, yo soy el prójimo, como todo el mundo. Insisto, no puedo cometer un error contra nadie que no sea correspondiente de vivirlo, ¿no? O de vivir esa situación. Igual que los demás, cuando cometen un error contra nosotros, solo lo pueden hacer, ¿verdad?, si nosotros somos correspondientes con que cometan un error contra nosotros, ¿no? Para de eso aprender todos algo. Y por lo tanto, cuando aprendemos a perdonar a los demás, tenemos que incluir en ese perdón profundo la capacidad de perdonarnos también a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, una vez que se comete un error, se reconoce el error, se intenta reparar, se hace un propósito de enmienda, ¿no? Pues la siguiente herramienta es el perdón propio y ajeno. Y entonces el perdón siempre restablece la paz, ¿verdad? Mientras que el sentimiento de culpa no nos lleva a una situación de paz ni a nosotros ni a los demás. Además, por sentirnos culpables, no ayudamos a reparar el error. Ayudamos a reparar el error cuando lo reparamos, pero por sentirnos culpables nosotros no vamos a beneficiar a otro, ¿no? Exacto, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista espiritual, como ves, el sentimiento de culpa es un poco inútil, ¿no? O sea, no nos sirve ni a nosotros ni a los demás, nos baja la vibración y nos aparta, ¿no?, de la ley del amor, ¿verdad? Porque en la ley del amor, insisto, no hay culpables, lo que hay es procesos de crecimiento necesarios, ¿no? Gonzalo, yo le hago esta pregunta que llega aquí y aparece y siento yo que tiene una importancia en el sentido de hablar de la intención. Cuando yo me equivoco, cuando yo cometo un error
y después me doy cuenta que cometí un error, a cuando sé que voy a cometer un error y lo cometo. Claro. Ahí hay una diferencia muy grande. Sí, sí, hay una diferencia grande, pero en el fondo a lo mejor no es tan grande como parece, ¿verdad? Porque es Ok, verdad que nosotros a veces cometemos errores inconscientemente, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues decimos algo o hacemos algo y luego nos damos cuenta que ha sido un error, ¿no? Pero también es verdad que a veces, como tú bien dices, pues sabemos que vamos a cometer un error y no somos capaces, digamos, de autogestionarnos bien, ¿no? Y lo cometemos, ¿no? Bueno, pero en ambos casos hemos cometido un error. No sé si me explico, el resultado es el mismo. sí, Hay un error cometido. Es verdad que las consecuencias que podemos recibir luego del universo son distintas en los dos casos que tú hablas, ¿no? Pues claro, cuando se comete un error inconscientemente no hay una intencionalidad previa de cometerlo, ¿no? Y por lo tanto, aún así, el universo nos enseñará la ley, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a no cometer errores o a ser más conscientes de nosotros mismos, ¿no? Pero será unas consecuencias, si quieres, pues más livianas, ¿no? Que si cometemos un error con preaviso, con conciencia y con intención de cometerlo, ¿no? Pero en ambos casos el universo nos mostrará la ley, ¿no? Pero una vez más, tanto si el error es consciente, ¿verdad? Como si es inconsciente, mi consejo es que no busquemos más castigo, entre comillas, o más consecuencias que las que ya el karma nos traerá. No sé si me explico, ¿no? Porque esas son claro, inevitables y porque son las consecuencias oportunas, porque el karma no se equivoca, ¿no? Ya verá, pues, qué consecuencias tenemos que vivir, ya veremos cómo, bueno, pues a lo mejor nuestra vida se complica, ¿no? Por haber cometido ese error, lo que sea, ¿no? Pero de eso ya se encargará la ley. No somos nosotros los que tenemos que estar poniendo castigos a los demás o a nosotros mismos. Eso, fíjate, que quedó muy claro en el Evangelio, en la enseñanza de todos los maestros espirituales, diciendo que solo a Dios le corresponde, claro. ¿verdad? Esa función, ¿no? Eso el ego no lo entiende, ¿no, Gonzalo? Bueno, claro, pero Porque es el que ego dice, ¿cómo es posible la injusticia? Bueno, sí, empieza a hacer toda esa serie de reclamos ante cualquier suceso de la vida, pero olvidamos nosotros que en el mundo espiritual, mm, ahí no hay esa justicia que nosotros humanamente reclamamos. claro, lo que hay es consecuencias, Consecuencias, pero no justicia. compensaciones, Exacto, claro, pero no justicia no en ese sentido, justicia. ¿no? Porque a veces nosotros, insisto, relacionamos la palabra justicia con la palabra castigo, ¿no? De alguna Claro, manera, ¿no? Y la justicia no tiene que ver con el castigo, la justicia tiene que ver con restaurar la ley de la armonía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces, así es, así es. Pero bueno, todas estas charlas, ¿verdad? Que tú y yo estamos teniendo, ¿no? A lo largo de este tiempo, en definitiva, lo que intentan, ¿no? Es explicar cómo se pueden ver las cosas desde el alma y no desde el ego, ¿verdad? claro. Claro, porque claro, ver las cosas desde el ego es lo que pasa todos los días en el mundo, ¿no? Y eso ya todos lo tenemos más o menos claro, ¿no? Lo que estamos intentando, no sé si con más o menos acierto, ¿no? Porque esto tampoco es una tarea fácil en todo momento, ¿no? Pero lo que estamos intentando en nuestras conversaciones es, de alguna manera, todos los temas que vamos tratando, los que sean, ¿no? Es ver cómo se pueden ver desde el punto de vista del alma y no desde el Claro. punto de vista del ego, porque esa es la evolución que nos queda hacer a todos nosotros, de alguna manera, ¿no? Es la evolución que el ser humano viene a hacer, ¿no? Es sacar Gonzalo, un punto de observación, ¿eh? sí, yo diría, y lo voy a colocar en un término bastante entendible para todas las personas que estamos aquí conectados y Sí, escuchando esta conversación, hay trampitas que el universo nos coloca. Yo lo veo de esa manera, ¿no? La trampita al momento de encender un telediario, un sí, noticiero, como llamemos, el ego de nosotros empieza a decir, eso no está bien, debería ser, entro en estado de sufrimiento, claro, y cuando entro en estado de sufrimiento me alejo de la posibilidad de ser feliz claro, por falta de comprensión. Entonces, cada vez que nosotros nos terminamos alterando ante cada situación que creemos que no es correcto,
yo lo defino como una trampita, como una oportunidad, como una pequeña prueba de darnos cuenta si estamos avanzando en una comprensión espiritual o seguimos controlados o relacionándonos altamente con nuestro ego. Mira, esto que dices es importante, Cristian, porque otra vez más va contra las enseñanzas espirituales, ¿no? El hacerlo de esa manera. Y tú fíjate que, otra vez más, yo cito el Evangelio más que otros textos, pues porque como creo que los que nos escuchan son personas de cultura occidental, ¿no? Pues a lo mejor Sí, están más familiarizados, ¿no? Con esas enseñanzas que con otras, como pueden ser los Vedas, los Vedantas o otros textos espirituales de alta calidad, ¿no? Y fíjate que en el Evangelio, cuando le preguntan a Jesús qué debemos hacer, ¿no? para enfrentarnos o luchar contra el mal, me explico, ¿no? De alguna manera, o contra los errores, Jesús nos dice que no luchemos directamente contra el mal, sino que lo ahoguemos en abundancia de bien. Claro, Jesús comprende perfectamente que cuando hacemos eso que tú acabas de describir, ¿no? Pues vemos algo en la televisión, decimos, uy, esto está mal, lo condenamos, lo resistimos. Bueno, eso lo primero que hace es que nos quita a nosotros la paz, la nuestra, ¿verdad? Pero lo segundo que ocurre es que nuestra vibración baja. Y al bajar nuestra vibración, nuestra capacidad de contagio, ¿verdad? Al universo, ¿no? De energía positiva también baja. Ya sabes que hemos dicho muchas veces que la energía es más contagiosa que la gripe, ¿no? Entonces, cuando yo veo en la televisión algo que no me gusta, y no digo que esto sea fácil hacerlo, ¿eh? Porque claro, esto es la lucha en la que estamos todos los días, ¿no? todos, sí. Pero cuando veo en la televisión algo que no me gusta, es mucho mejor reaccionar con compasión, ¿verdad? Que con resistencia. Porque, a ver, tú imagínate que, bueno, pues ahora en muchos países están pasando muchas cosas realmente, en fin, de un nivel de conciencia muy bajo, ¿no? Pues en las políticas, en todo, ¿no? Pero claro, si yo lo juzgo y resisto y me enfado y digo, esto no puede ser, ¿qué hago? Lo primero que hago es que baja mi vibración. Lo segundo que hago es que pierdo comprensión espiritual que me indica que eso que está pasando claramente no está alineado con la ley del amor, pero es un proceso necesario. No sé si me explico, ¿no? Para el Sí. crecimiento de todas las almas, aunque yo personalmente ya no lo necesite. Pero hay otras muchas personas que sí lo necesitan, si no, no estaría ocurriendo, ¿no? Entonces, una vez que yo reacciono con compasión y no con resistencia, yo contribuyo a que eso se corrija mucho mejor. No sé si me explico, ¿no? Porque es como los maestros espirituales siempre nos han dicho que tenemos que actuar o sentir, ¿no? Ante las cosas que no están alineadas con la ley del amor. Y claro, hasta desde un punto de vista científico se puede comprender que eso es más útil, ¿no? Porque, claro, nosotros somos seres de luz, los seres humanos, ¿no? Y emitimos continuamente energía. Y prueba de que emitimos energía es que emitimos calor. Si en esta habitación en la que yo estoy, pues de repente se me tiran 100 personas, ¿no? Mm, Y a los 20 minutos la habitación ha subido 2 grados de temperatura. es O cierto. si nos perdemos en el Polo Norte 10 personas que vamos haciendo una expedición, por la noche tenemos que abrazarnos todos, ¿no? Para conservar el calor, ¿no? Entonces, como emitimos energía, claro, la energía que nosotros emitimos afecta a todo el universo, para bien o para mal. O sea, ahí no hay límites claros a los campos energéticos. No sé si me explico, ¿no? Aunque se sabe que, claro, son más potentes cuando están más cercanos a la fuente, pero nunca se sabe cuándo dejan de influir, ¿no? Y entonces, esto que siempre nos han dicho los maestros espirituales, hoy se puede comprender perfectamente incluso con la visión de la ciencia moderna, ¿no? Sobre la realidad, que todo es energía, más información, Sí. como he explicado otras veces, y que todo afecta a todo y que la unidad, la realidad es una unidad, ¿no? Entonces, si queremos ayudar, si queremos ser de servicio, ¿no? A estas situaciones que tú mencionas, que no están alineadas con la ley del amor, eso es indudable, es que es mucho más útil que nosotros mantengamos nuestra paz, ¿verdad? Y lo miremos con compasión. Por ejemplo, ante la guerra de Ucrania, ¿no? O lo que está pasando ahora en Israel y Palestina, ¿qué puedo hacer yo?
Yo no voy a coger un fusil, irme a Ucrania, ¿me explico? eh, ¿Cómo lo voy a resolver? O sea, eso ya están intentando, ¿no? Los distintos países, hasta ahora sin éxito, ¿no? De buscar alguna solución. Entonces, lo más inteligente que yo puedo hacer es poner amor ahí, aunque sea a distancia, porque, ¿me entiendes? Porque el hecho de que yo esté a miles de kilómetros de donde está ocurriendo eso no quiere decir que mi energía no lo pueda afectar, ¿no? De ahí, por ejemplo, San Agustín, de la frase tan famosa que él tenía, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que decía, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, ¿no? O sea, el amor es la fuerza que puede con todo, ¿no? Y entonces, pues si hubiera el suficiente número de personas de alguna manera intentando proyectar amor, ¿no? A esa situación, pues a lo mejor eso se resolvería de una forma más rápida que si no lo hay, ¿no? Gonzalo, perdón que lo interrumpa, porque esto que usted acaba de decir es maravilloso. Bueno, todo lo que nos ha dicho siempre, pero es cuando hacemos conciencia. Vamos a colocarlo en este contexto. Sí, sí, Un telediario, un noticiero, un sí, informativo, que a veces de informativo no tiene mucho, pero bueno, llegan y transmiten sí, sus cosas. sí, Lo ven 10 millones de personas, por colocar un ejemplo. Y sí, las 10 millones de personas que están viendo esto sí, que está presentando, sí, estas imágenes, generan todo rencor y odio. claro, Ahora, esa energía, que porque me sí, parece muy interesante comprenderlo, esa energía de odio, de dolor, de sí. sufrimiento, de crítica, de juzgamiento, en lugar de transformar la situación que está aconteciendo, la potencia más. Sí, señor. Eso que dices tú es clarísimo y además muy importante de comprender. Muy importante de comprender. Mira, esto ya no lo dicen solo, digamos, los maestros espirituales, sino que hasta los filósofos importantes, los científicos importantes lo dicen, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, Ken Wilber, ¿no? Que es uno de los pensadores vivos más influyentes hoy, pues hizo un artículo, ¿no? Sobre esto, ¿no? Relacionado con, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Cuando Donald Trump estuvo en las elecciones, sí. Y yo leí el artículo y me pareció maravilloso, ¿no? Eh, ¿Nos hemos cortado o seguimos ahí? No, estamos ahí, Estamos Gonzalo. aquí, perdona. Sí, fue un artículo maravilloso, se llamaba algo así como, en inglés, ¿no? Como Trump and the Post-World Truth o algo así, pero él explicaba exactamente esto en un artículo de 70 páginas que tú estás diciendo, ¿no? Claro, cuando generamos, entre comillas, odio o rencor Claro. o, ¿sabes?, o resentimiento, ¿no?, contra algo, esa energía lo potencia, porque estamos faltando a la ley de la armonía y estamos haciendo como un choque de energías que potencia la negatividad. Por eso todos los maestros espirituales nos han dicho que hagamos todo lo contrario. Es decir, compasión, amor, comprensión de la necesidad del proceso, y entonces es esa energía de alta vibración la que diluye la otra, ¿sabes? La que la afecta, la que lo resuelve, pero nunca a través del enfrentamiento, la resistencia, el rencor, ¿no? Porque cuando hacemos eso que tú estás diciendo, en el fondo, ¿qué pasa? Que no estamos usando una de las herramientas del amor, que es el respeto. Y tampoco estamos usando otra de las herramientas del amor, que es la aceptación, ¿no? Entonces, siempre que no usamos las herramientas del amor, las cosas en el mundo físico se complican, se desordenan, persisten más allá de lo necesario, ¿no? Perdón, lo necesario no, persisten más allá de lo posible, ¿no? Entonces, muy importante esto que acabas de mencionar. Sé que cuesta mucho comprenderlo Claro, y sobre todo cuesta mucho más practicarlo, aunque se haya claro, comprendido, ¿no? claro, es que yo me imagino ese escenario, Gonzalo, porque hace muchos años atrás, pues, antes de comprender esto que estamos hablando, uno mismo lo vivía. Sí, sí, claro, Entonces usted colocaba eso y decía, pero ¿cómo es posible que ese tipo, no sé cuándo, y cómo es posible? Entonces aparecían escenas de cosas que uno, por supuesto, no puede aprobar, pero tampoco las comprendía. claro. Entonces se genera ese odio, se Sí, genera esa energía que ujú, sin darnos cuenta ni soluciona el problema, pero sí baja nuestra energía. Al claro, contrario, potencia eso que yo estoy viendo que creo que debería ser diferente,
pero en lugar de enviar amor, envío esa energía que le está diciendo al que lo está haciendo como si lo aprobara. Claro. Fíjate, es que yo creo que tenemos que comprender lo siguiente. O sea, si está ocurriendo lo que sea, ¿vale? Ponte la guerra de Ucrania, ¿vale? Si está ocurriendo es porque Dios lo permite, ¿vale? Pero si no, no podría ocurrir, ¿verdad? A Dios no se le va la creación de las manos. Entonces nos tenemos que preguntar, ok, ¿y por qué Dios puede permitir esto? Ten en cuenta que en un ser omnisciente y todopoderoso, su voluntad permisiva es igual que su voluntad directa, de alguna manera, ¿no? No hay una gran distinción, ¿no? Claro. Entonces la pregunta que nos viene es, ¿y por qué permite esto, no? Y la única respuesta que encontramos posible, ¿no? Es, mira, porque por alguna razón que yo puedo comprender o no a nivel mental, ¿verdad? Por alguna razón esto es necesario para el crecimiento de las almas, si no, no estaría ocurriendo. Ok. Luego, si es un proceso necesario para el crecimiento de las almas, que es por la única razón por la que estamos todos aquí, ¿verdad? En esta escuela, pues entonces tiene que ocurrir. Y si tiene que ocurrir, pues yo, claro, a mí ya me gustaría que ocurrieran, o sea, que las lecciones necesarias fueran otras o otras más elevadas, ¿no? Ya me gustaría, siempre digo lo mismo, que un niño que está en párvulos pudiese aprender álgebra, pero no puede, tiene que esperar a estar en bachillerato medio, ¿no? Y eso lo sabe Dios y los maestros del colegio aquí en la tierra también mejor que yo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros caemos en la tentación, yo diría, ¿no?, de querer que los procesos evolutivos fueran todavía más rápidos. Eso es lo que el ego. Claro. Claro. Pero los procesos evolutivos tienen la velocidad que tienen que tener, porque están regidos por unas sabidurías y unas inteligencias y unas intenciones más altas que las nuestras, ¿no? Entonces, por lo tanto, aceptar la realidad también significa aceptar la velocidad de los procesos. Claro, uno se puede decir, pero ¿cómo es posible que en el año 2023, con todo lo que la humanidad ya ha pasado ya, pues pasen cosas como pasan, ¿no? Los atentados de Israel o la guerra de Ucrania o otras cosas, ¿no?, de los procesos políticos en otros países. O sea, ¿cómo es posible, no? Nos podemos preguntar en la mente. Pero si están pasando, insisto, es porque, aunque estemos en el año 2023, todavía son necesarios para algunos tipos de almas. Y entonces, si yo creo que algo o alguien es culpable, ¿verdad?, pues entonces el que me vuelvo agresivo soy yo. Entonces lo único que hago es perjudicar mi proceso, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que debemos, como siempre, ¿no?, tenemos que dejar de culpar a los demás, ¿verdad? Porque si no, no avanzamos. O sea, yo si me quita la paz la guerra de Ucrania, tengo que preguntarme por qué me quita a mí la paz la guerra de Ucrania, Sí. pero no debo culpar a Putin, aunque es el responsable, pero digo, bueno, pues si esto está ocurriendo es porque Dios, que sabe más que yo, ha considerado que es necesario y yo no soy quien para enmendarle a Dios la plana, ¿no? Ya insisto, ¿no? A mi ego ya le gustaría que los procesos fueran otros o que los procesos fueran más benignos o que fueran más rápidos. Pero la verdad es que son así porque tienen que ser así, ¿no? Entonces, todo lo demás provoca sufrimiento. Gonzalo, me acordaba de una historia que le escuché un día. No sé en dónde, decía, un niño le preguntaba al papá, Sí. ¿no? Papá, si todos los buenos matamos a todos los malos, ¿quiénes quedamos? Y el papá le dice, los asesinos. Claro, muy bien dicho, muy bien ¿Cierto? dicho. Claro. Claro, a nosotros ya nos gustaría, pues eso, ¿no?, que en el mundo pues no hubiera violencia, que no... Claro. Sí, pero claro, vamos a ver, nosotros también hemos practicado la violencia, o no estaríamos aquí hablando de estos Cierto. temas. Claro, cierto, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que en el mundo ahora hay unas almas más jóvenes, ¿verdad? En esta escuela de almas hay almas más jóvenes que necesitan practicar la violencia que nosotros ya hemos practicado, ¿verdad?, Sí. para crecer y para llegar al punto donde pueden estar teniendo estas conversaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso que tú dices de quiénes quedan los asesinos, pues es verdad, ¿verdad? Porque, claro, nosotros no podemos erradicar la violencia, ¿no?, a base de cargarnos a los violentos. Mira,
Lo que pasa es que vamos a ver, eso solo se puede hacer en defensa propia, ¿no? Sí, Quiero decir, la solución espiritual más correcta siempre es delimitar, ¿no? Si tú me preguntas, oye, ¿tú crees que es conveniente la pena de muerte? Yo te digo no, porque la pena, o sea, cuando alguien muere, o sea, cuando alguien sale del colegio, que es lo mismo, ¿no? Eso le corresponde a Dios, no a mí. Entonces puede decir, no, pero mira, si es que es un asesino en serie que ha matado a no sé cuántas personas, ¿no? Digo, sí, pero esas personas que han sido asesinadas, eso estaba en su destino también y eso ha sido parte de la voluntad de Dios permisiva para ellos, ¿no? Para sus almas. Con lo cual, si podemos delimitar, es decir, si tenemos una cárcel donde le podemos meter, asegurarnos que ya no va a hacer daño a otros, ¿verdad? Pues no hay que aplicar la pena de muerte porque ese hombre tiene un proceso de crecimiento y ha habido incluso alguna ocasión en que asesinos que han estado encarcelados el resto de su vida, ¿no? Pues han tenido transformaciones, ¿verdad? Y entonces eso ya Dios sabrá, ¿no? El proceso de cada uno. esa es la delimitación, es Esa es la aislarlo para, aislarlo claro, para que no dañe más a la sociedad de alguna manera, sí, pero no quitarle a él su experiencia, porque eso claro, lo tiene que hacer Dios. Siempre te he puesto el ejemplo de los cocodrilos, ¿no? De las iguanas que tengo yo por aquí en los jardines, ¿no? De Miami. Y digo, bueno, mientras ellos estén en su sitio y yo en el mío, yo no les daño, porque yo respeto su experiencia de vida y ya Dios dirá cuando ese cocodrilo o esa iguana muere o no muere, ¿no? Pero claro, lo que no hago es ponerle en la habitación con mi nieta, porque le va a morder. Y entonces el amor no es idiota, ¿verdad? Bien, claro. Entonces, delimito, entonces tengo unas vallas, unas ventanas y bueno, pues este es mi territorio, el de mis nietas, y ese es el tuyo, el del cocodrilo, para tus experiencias. Y se ha acabado. ¿Cuándo me cargo el cocodrilo? Hombre, cuando rompa esa valla y vaya a morder a mi nieta, ¿no? Entonces, claro, claro. El problema de las guerras, fíjate, Cristian, esto es algo que no se va a resolver del todo hasta que no mejore tanto el nivel de conciencia como la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a un asesino en serie se le puede meter en la cárcel y se puede delimitar. Pero la razón que se puede hacer eso es porque en Estados Unidos, por ejemplo, no hay 20 millones de asesinos en series, a lo mejor hay pues 2 docenas, no sé si me explico, ¿no? Y entonces eso los puedes detener, los puedes meter en la cárcel y delimitas. Pero claro, si tuviéramos 2 millones de asesinos en serie por las calles en algún país, pues todos los ciudadanos tendrían que tener pistolas en casa y tal, porque tendríamos que, de alguna manera, defender nuestra vida, ¿no? Ante ciertos ataques. Por lo tanto, ¿qué pasa con las guerras? Bueno, esto se ve claro en Israel y Palestina ahora mismo, ¿no? Vamos a ver, si hubiera la capacidad tecnológica, ¿no?, de delimitar, ¿vale? Pues eso sería la solución perfecta. Y ya no habría que matar a nadie, ni liarnos a tiros, ni nada, ¿no? Pero claro, no tenemos hoy por hoy la tecnología para delimitar a 2 millones de personas contra 9 millones de personas. No existe esa tecnología porque, claro. Entonces, claro, ahí ya empezamos a hablar de legítima defensa o no, ¿no? Pero siempre que se pueda, la solución amorosa para la convivencia entre los niveles de conciencia más altos y más bajos es la delimitación. Lo que pasa es que, claro, hasta que no hubo cárceles, pues no pudimos delimitar con los criminales, ¿no? Pero claro, las cárceles sirven para unos miles de personas, pero no para millones de personas, ¿no? Entonces, cuando hay que delimitar millones de personas que tienen una visión diferente de la realidad, de la vida, ¿no? del uso de la violencia o no, o tal, pues claro, ahí ya no se puede hacer. Y al no poder delimitar, pues pasas al siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo espiritualmente correcto, no? Bueno, pues lo espiritualmente correcto, por desgracia, en esos casos, pues es la legítima defensa, ¿no? claro. Gonzalo, aquí hay una pregunta de la comunidad que está conectada con nosotros, dice Albanelli, pero ¿y entonces cómo hacemos para quitarnos la culpa? Bueno, pues comprender lo que hemos dicho, o sea, comprender que en el universo no existen los culpables, que los errores que hemos cometido no los podemos cometer si la otra persona no es
es correspondiente con que se cometan con ella, ¿no? Igual que cuando otro comete un error contra nosotros, solo lo puede cometer si nosotros somos correspondientes con vivirlo, ¿no? Aquí hay que recordar las leyes universales y en concreto la ley de correspondencia, ¿no? Uno de los postulados de la ley de correspondencia es que nadie vive ninguna situación que no le corresponda vivir, ¿no? Lo vamos a colocar en un contexto, Gonzalo. Sí, Nadie perderá nada si no le corresponde perderlo. claro, Nadie vivirá una traición si no le corresponde vivirla. O sea, exactamente. todo lo que nosotros vivimos es correspondiente Correspondiente a con lo que se necesita dentro de ese plan para sí, la evolución. sin duda. Y por lo tanto, igual que los demás no son culpables, ¿verdad? De los errores que cometen contra nosotros, tampoco somos nosotros culpables de los errores que cometemos con los demás, ¿no? Eso es importante entenderlo. Sí, probablemente entenderlo. Entonces, es que se me ha olvidado el nombre de la persona que preguntaba, perdona, pero Sí, Albanelli. Albanelli. Bueno, pues fíjate, yo mi pregunta a Albanelli sería, ella es capaz de perdonar, ¿no? Alba es capaz de perdonar errores que otros han cometido con ella. Porque seguro que ella también ha sufrido errores de otros. Ahora si ya somos adultos, como Sí. dijo Jesús, el que esté libre de error, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, si Alba es capaz de perdonar ella a otras personas que han cometido un error contra ella, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, pues ella tiene que comprender que ella también es el prójimo y que también tiene que perdonarse a sí misma de los errores que haya cometido con otros. Y que entonces, en vez de sentirse culpable de algún error que ella cree que ha podido cometer con otro, es mucho más útil para los procesos espirituales de ella y de los otros que sustituya, ¿verdad?, ese sentimiento de culpa por eso otro que hemos dicho al principio de la conversación, que es el reconocimiento del error, la intención de no volver a cometerlo y la reparación del error si es posible, ¿no? Por ejemplo, si yo he robado dinero de un banco o de una persona, pues reparar el error es devolvérselo. No sé, explico, ¿no? Claro. O restituirlo. Que ya esa persona se ha muerto o el banco no existe, bueno, siempre le puedo donar un dinero equivalente a una fundación o a una ONG o hacer obras de caridad con otros terceros, ¿no? Por esa misma cantidad o semejante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que comprender que nosotros no somos diferentes a los demás y que, por lo tanto, igual que se nos enseña a perdonar, ¿verdad?, a los que han cometido errores con nosotros, se nos tiene que enseñar a perdonarnos a nosotros mismos cuando hemos cometido un error con otros. Y a partir de ahí, pues, insisto, no hubiéramos podido cometer ese error si Dios no lo hubiera permitido. Y si Dios lo permite es porque es útil para los procesos de crecimiento. Entonces ya, todos tranquilos. No sé si me explico, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, claro. Gonzalo, yo creo que el paso más grande en la comprensión espiritual es el día que uno logra comprender con total claridad y sin la menor duda, porque pues uno está tratando de acercarse ahí, eh, es el día que uno se da cuenta que todo es perfecto y necesario y Claro, todo como está planeado, en el cual claro, yo participé dentro de ese proceso claro, de evolución de mis experiencias para mi crecimiento, es importante y es fundamental. Cuando yo comprendo que nadie me ha hecho daño, desaparecen los enemigos. claro, claro, Cuando yo claro, comprendo que no he hecho daño, desaparece la culpa, claro, porque yo digo, pues sí, yo sé que lo hice y seguramente si lo miramos desde el punto de vista egoico, pues yo podría ofrecerle una disculpa, aunque en el mundo espiritual no es necesaria la disculpa, siento yo, claro, porque hace parte de ese plan maravilloso de crecimiento mutuo. Por eso usted bien lo decía, uno claro. no puede crecer ni solo ni sin el otro, o sea, necesitamos esa cantidad de interacción Sí, ante las situaciones que nos duelen, que nos afectan, porque sí, son necesarias para nuestro crecimiento. sin duda, sin duda. Y fíjate, acabas de decir dos cosas que acabo de apuntar para que no se me olvidaran en la respuesta porque me han parecido muy interesantes, ¿no? La primera cosa que has dicho y que tenemos que resaltar, ¿no?, es que has dicho, es que tenemos que comprenderlo profundamente, ¿no? Sí, Claro, es que ese es el tema. Tú fíjate que siempre hemos dicho en nuestras conversaciones que la mente tiene muchas capas, ¿eh?
algunos maestros espirituales dicen la mente tiene muchas voces, ¿no? Pero que es lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, la reprogramación mental, la comprensión espiritual tiene que ser muy profunda, ¿verdad? Para que esos efectos a los que tú te refieres se produzcan, ¿no? Y porque es como, yo siempre lo comparo con un club sándwich, que me has oído decir 2 o 3 veces en las charlas, pero a veces no es malo repetirlo para que se entienda bien, ¿no? Un club sándwich tiene muchas capas, ¿no? Y vas a morderlo y no te cabe en la boca de lo ancho que es, ¿no? Y tiene varias capas de... Ok. Si yo echo un poco de agua a la capa de arriba, mojo la capa de arriba. Pero si quiero mojar todo el sándwich, tengo que echarle capa mucho tiempo, ¿no? Para que eso penetre, ¿no? Hasta el fondo, ¿no? Eso nos pasa con la mente, ¿no? A veces escuchamos una idea o escuchamos una información y creemos que ya la hemos asimilado, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que en mi proceso, en el mío propio, ¿no? Sí. A veces tengo que escuchar las cosas muchas veces, ¿no? Para poder realmente asimilarlas. Cuando digo asimilarlas es haber acabado mi reprogramación mental, ¿no? Para poder usarlas en mi vida, porque si no a veces se quedan como una comprensión intelectual que hemos tenido de algo, pero no ha habido una reprogramación profunda en nuestra comprensión, en nuestra mente, como para poder utilizarlo, ¿no? en la vida práctica, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, has dicho otra cosa que realmente es interesante. Has dicho, claro, en un mundo espiritual, en una comprensión espiritual perfecta, pues no habría ni siquiera la necesidad de pedir disculpas por un error cometido, que todo el mundo comprendería perfectamente pues que ese error era necesario, que tal, que cual, y para qué vas a pedir disculpas si el otro tampoco se ha molestado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que como en el mundo la comprensión espiritual perfecta pues no existe, o sea, en el mundo actual, quiero decir, ¿no? O si existe, está limitada a un número muy pequeño de personas, ¿no? Pues pedir disculpas es útil, ¿verdad? En el sentido de que a través de pedir disculpas muchas veces restablecemos la ley de la armonía, ¿verdad? Entre personas que todavía están viviendo desde el ego. Claro, porque si todo el mundo estuviera viviendo desde el punto de vista del alma, pasaría esto, ¿no? Tú cometes un error conmigo y yo te llamo para agradecértelo. Sí, sí, claro. Ha sido Oiga, maravilloso. muchas gracias por haberme robado. O sea, usted no sabe Claro. cómo lo necesitaba, ¿no? Pues eso no. Exacto, exacto. Fíjate que me ha hecho comprender, que me ha hecho perdonar, o sea, que me ha ayudado a crecer tu error, ¿no? Sí. Pero eso no suele pasar, ¿verdad? Habitualmente. O sea que yo creo que en un mundo ideal, ¿no? Pues claro, la necesidad de pedir disculpas no existe, ¿no? Pero en el mundo real actual, donde la mayor parte de las personas están en el tercer nivel de conciencia, donde todavía queda ego, ¿no? Pues el pedir disculpas sí es útil porque de alguna manera pues demuestra esto que te digo, que hemos reconocido nuestro error, que queremos repararlo, ¿no? Y que la otra persona al recibir disculpas siempre se siente mejor, ¿no? Que al no recibirlas. Y entonces, de alguna manera, al ofrecer disculpas, estamos restableciendo, ¿no? La ley de la armonía que se había roto, ¿no? Por el error, ¿no? Y entonces, es interesante lo que dices, me ha hecho gracia porque está bien visto, claro, en un mundo perfecto, ¿para qué voy a perder No, tiempo y energía en pedir disculpas, ¿no? Gonzalo, y llevémoslo al plano normal de la vida nuestra, a través de las Sí, experiencias. Estamos en la universidad, nos encontramos con dos tipos de profesores. sí, Siempre recuerdo eso porque el día que lo comprendí me ha parecido maravilloso para la experiencia de vida. Y es el profesor complaciente, querido, amable, amoroso, ese que uno llegaba a clase porque había colocado hoy tenemos un parcial de evaluación, y entonces el profesor llegaba a clase y uno le decía, no, profe, no, hoy no, 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 y el profesor era tan querido que decía, bueno, hoy no, y no, y todo el mundo lo quería. sí, claro, Pero existe el otro profesor, sí, que es el que dice mañana a las 5 y es mañana a las 5, se cumple su palabra, es exigente, se prepara para entregar lo mejor, hace lo mejor, pero también exige lo mejor. mejor, Un claro. hombre estricto en su formación, amoroso, por supuesto, al mismo tiempo, porque la intención, así no sea a flor de piel por dentro, es enseñar, ¿cierto? Ese es detestado.
Sí, Ese nadie lo quiere y cuando dicen, hoy con quién tenemos clase, ¿no? Con el ogro ese que no sé cuándo, lo que usted quiera. Pero cuando han pasado los años, Gonzalo, sí, sí, cuando han pasado 20 años y le dicen, oiga, usted es un gran profesional, y uno responde, es que yo tuve un profesor que en su momento claro, me sacó, lo odié, lo detesté, pero gracias a ese señor o a esa señora, hoy soy lo que soy. claro, Si lo aplicamos al mundo espiritual, sucede algo similar. similar, claro, claro, claro. Por eso lo que pasa que el karma, ¿verdad? Está siempre equilibrado, ¿verdad? Porque a veces, pues, esos profesores que eran tan buenos y que te hacían la vida tan cómoda cuando estabas en el colegio, no te exigían lo suficiente. A veces esos otros que tú has llamado ogros, ¿no? Sí, Pues te exigían demasiado, ¿no? A veces lo necesario, ¿no? Pero vamos, ahí lo importante es el equilibrio, ¿no? Que te exijan lo justo, lo justo. lo justo. Y el karma exige lo justo, ¿verdad? Y por eso tenemos que dejar que sea Dios el que haga, entre comillas, justicia, ¿verdad? Porque es el que tiene toda la información para poder hacerlo, no es el que sabe exactamente. Claro, cuando alguien comete un error contra ti, pues tú a veces no sabes bien el grado de intencionalidad, no sabes si ha sido consciente, inconsciente, si sabes, no, o sea, aunque lo intentáramos nosotros, ¿no? Aplicar esa justicia, entre comillas, ¿no? No tendríamos la información suficiente o las herramientas suficientes para hacerlo bien, ¿verdad? Y el que sí lo hace bien, pues es Dios, el universo, la Claro, conciencia, como lo quieras llamar, ¿no? Y entonces dejémosle a él ese papel, ¿no? Porque a veces nosotros queremos restablecer la justicia, el ego, ¿no? Quiere restablecer la justicia por sus propios medios y se nos olvida que cuando hacemos eso generamos karma para nosotros, porque no estamos respetando la ley, ¿verdad? Y entonces, coño, si alguien ha cometido un error contra nosotros, pues no creo que sea muy inteligente generar karma adicional, ¿no? Digamos, ¿no? claro, Por no reaccionar bien a ese error, ¿no? Y sí, entonces, sí, lo que para que todo esto que estamos hablando sé que es difícil de entender. claro, no es fácil. No, sé, Gonzalo, aquí hay algo que siento que es muy importante sí, y lo voy a colocar en pantalla, ok. porque es el dolor de una madre que ha perdido a su hijo producto de un error médico. Ella Ujú. lo ha escrito aquí en el chat varias veces, y me encantaría sus palabras para Valeria. Valeria dice, Sí. en el caso de que un médico y un hospital sean los culpables de la trascendencia y el sufrimiento de su hijo, ¿cómo poder entender eso? Y lo coloca luego en otro comentario. Mi hija era un ser increíble, yo soy espiritual, pero ¿cómo se hace cuando sí existe un culpable? Bueno, vamos a ver, sí, hijo. Es que insisto, estas situaciones de la vida son muy difíciles, ¿no? Y lo primero que hay que comprender es que son muy difíciles, ¿no? Que hay que tener una comprensión espiritual muy, muy alta para poder vivirlas en paz, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que ha ocurrido en esa situación es que Dios decidió que este hijo, ¿no? Que este chico había terminado el colegio, ¿no? O sea, que este curso había acabado para él. Entonces, cómo su hijo trasciende, pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser a través de un accidente, puede ser a través de una enfermedad o incluso puede ser a través de un error de otras personas, ¿no? Vamos, desconozco los detalles del caso, pero claro, me cuesta creer, ¿no? Que unos médicos o un hospital quisieran matarlo, ¿no? O sea, hubieran intención de hacerle daño al chico, ¿no? Seguramente lo que ocurrió fue una negligencia, ¿no? O sea, un error, incluso un error irresponsable, ¿no? Pero en todo caso un error, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante es comprender que nadie trasciende, o sea, nadie vuelve a casa, porque es una manera de decir, nadie muere físicamente, ¿no? Sí, Sin que sea su momento. Y eso lo determina Dios, para bien o para mal, ¿no? Como siempre digo, son las almas a veces más valientes, ¿no? Las que se atreven con estas experiencias que están pactadas antes de venir, ¿no? Y
Y claro, en este caso, claro, la oportunidad de crecimiento espiritual que la vida le está poniendo delante, ¿no?, a esta madre, ¿no?, que lógicamente vive el dolor, ¿no?, por la pérdida de su hijo, pero que si es capaz de hacer una comprensión espiritual y perdonar, ¿verdad?, en su mente, en su corazón, ¿no?, en su alma, la situación por aceptar la voluntad de Dios, pues claro, su crecimiento espiritual sería enorme, ¿verdad? Por lo tanto, las almas más valientes son las que se atreven con experiencias que pueden tener como resultado, ¿verdad?, un crecimiento espiritual muy grande, precisamente porque son experiencias muy difíciles, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que esos médicos, ese hospital, son responsables de lo que ocurrió y que ellos no se van a liberar, ¿no?, del karma que Dios o el universo pues tenga previsto, que sea adecuado para esa irresponsabilidad o para esa negligencia, ¿no?, o para esos errores, pero que el trabajo nuestro siempre es perdonar, ¿no?, y darnos cuenta de que eso ocurre porque tiene que ocurrir y que es perfecto y necesario para el desarrollo de las almas, y que a lo mejor, si se ve desde el punto de vista espiritual, pues ese ser querido, ¿no?, que ha fallecido ha tenido un gran beneficio espiritual, ¿no?, porque a lo mejor él se ha ofrecido voluntario, ¿no?, para salir del colegio un poco antes, de manera que eso enseña a los demás, porque claro, esa situación enseña a su familia, enseña a los que han cometido el error, ¿no?, y el universo ya le compensará su crecimiento, ¿no? De alguna manera, imagínate que puede hacer un curso gratis, por así decirlo, ¿no? O sea, que puede aprender gratis lo que hubiera aprendido con 50 años más de colegio, ¿no? Pues eso es un gran beneficio espiritual, porque como tú has visto en todas las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, que has visto narrado en vuestro canal y en otros canales, una vez que se está en casa, nadie quiere volver. No, Entonces, obligado, les toca volver, obligado. claro, claro. Entonces, oye, pues si amamos a ese chico, ¿no?, queremos lo mejor para él, aunque sea sin nosotros, ¿no? Y por lo tanto, lo mejor para él es siempre lo que Dios disponga. Y si Dios ha dispuesto que tenía que salir del colegio un poco antes de lo normal, pues para ese chico es un beneficio, no un disgusto ni una pérdida, ¿no? Claro. Entonces, comprendiendo todo eso, una vez más, a un nivel muy profundo, es la única manera que esta madre, ¿no?, Claro. pues puede vivir esa situación de otra manera y desde otro punto de vista, ¿verdad? Por eso yo, sabes que insisto mucho, ¿no?, en mis conferencias o en mis charlas, ¿no?, de la necesidad de aumentar nuestra comprensión espiritual, ¿no? Porque creo que el error que comete mucha gente, ¿no?, que quiere crecer espiritualmente, claro, si no, no estarían en este canal escuchándote o lo que sea, ¿no? La gente que está aquí es porque quiere crecer de alguna manera, quiere obtener información, quiere aprender, ¿no? A veces el error que cometemos es que cuando queremos crecer espiritualmente nos vamos directamente a la práctica espiritual, ¿no? Y rezamos, lloramos y meditamos y hacemos práctica espiritual, la que sea, o si somos cristianos vamos a los sacramentos o lo que sea, ¿no? Claro, todo eso está muy bien, nadie dice que eso esté mal, ¿eh? Pero claro, eso, lo que no podemos hacer es quedarnos en eso y no aumentar nuestra comprensión espiritual a la vez, ¿no? O sea, que a lo mejor si tenemos una hora de práctica espiritual, en vez de dedicar la hora entera a la oración o a la práctica espiritual que sea, a lo mejor es mejor dedicar media hora a eso y media hora a aumentar nuestra comprensión espiritual, ¿no? Al menos eso es lo que nos dicen los maestros de sabiduría, ¿no? Y es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Porque muchas veces la gente, pues, ante ese tipo de situaciones que nos presenta esta madre, ¿no? Bueno, pues lo intenta resolver a través de rezar más, a través de, en fin, de otros mecanismos, cuando realmente lo que le va a ayudar a resolverlo es aumentar o profundizar en su comprensión espiritual, ¿verdad? Porque Sí. solo así se va a dar cuenta de que no hay problema.
No sé si me entiendes, ¿no? Gonzalo, y yo le sumaría esto que usted lo ha dicho, pues yo simplemente lo pongo en en otra manera o en otra comunicación. A veces nosotros los seres humanos sentimos que cuando no hay justicia humana, Sí. no va a haber nada, entonces el responsable va a Se va a dar pasar oxígeno. desapercibido, sí, se fue de vacaciones, Sí, mató a sí, 20 personas y sí, terminó esta vida y murió además a los 90 en su casa, tranquilo, y sí. no le pasó nada. Esa es la creencia nuestra. Ya, pero ese es el error. Ese es el error. Pero Claro, resulta que desde el mundo espiritual, cuando uno ya comprende claro, que en el universo yo tengo que compensar claro, todos los errores cometidos, que es la ley del karma, claro. yo ya me libero de esa necesidad de tener que ver con mis propios ojos Pues, esa justicia que estoy reclamando. claro, claro, evidentemente. Pero para poder hacer eso que tú dices, tenemos que tener comprensión espiritual. Comprensión espiritual. Claro, y tenemos que Sí, ver las cosas desde el sí, punto de vista del alma, cierto, no desde el cierto, punto de vista del ego. cierto. Claro, porque Gonzalo, aquí hay otra inquietud que me gusta mucho, que el tiempo hoy se nos está acabando, pero me encanta la pregunta, porque a veces, a mí hay una frase que siempre que usted la pronuncia, yo siempre me río, sí, ¿no? Y el amor no es idiota. Esa me gusta porque a veces pensamos que aceptar muchas cosas es que nosotros somos buenos y pues así no es tampoco. Pero viene esta pregunta de Erika Vázquez y yo se la coloco en un contexto. Una persona, yo le presto un dinero, sí, a colocar un ejemplo, y el dinero me lo quita. sí, Como yo soy espiritual, sí. entonces no tomo ninguna acción legal. Le estoy hablando aquí a un abogado espiritual como lo Sí, tengo al sí. frente. Dice, ¿y qué pasa cuando buscamos la justicia legal? Dice Erika. Bueno, pues que, vamos a ver, pero eso, mira, pasa lo que dijo, lo que nos enseñó Jesús. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿vale? Entonces, si le prestamos dinero a alguien o alguien nos quita un dinero y no nos lo quiere devolver o lo que sea, cualquier circunstancia, nosotros tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, que es nuestra paz interior, o sea, que eso no nos quite la paz, ¿verdad? Que sigamos estando dispuestos a ser de servicio a esa persona siempre que sea posible, ¿vale? Pero que por otro lado también utilicemos los medios que el César nos da para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, poner una demanda en la justicia legal a una persona que ha cometido contra nosotros una estafa o simplemente nos ha quitado un dinero o no nos devuelve un dinero pudiendo hacerlo, ¿no? Que Sí, le hemos prestado, pues para eso está la justicia legal y mi consejo es, bueno, pues lo pones en manos de un abogado cuya función es hacer esas cosas, ¿verdad? Que está ligada a su destino y luego pues habrá un juez que determinará lo que determine y ahí se queda la cosa, ¿no? Lo que no genero en mí es un odio a esa persona, no genero en mí un deseo de castigarle, comprendo que yo no puedo perder ningún dinero que yo necesite para mi crecimiento, sino solo el que me sobra de alguna manera, ¿no? Para mi crecimiento espiritual. Pero el amor no es idiota y el amor no significa que yo me convierta en un felpudo donde todo el mundo puede ir pisando, ¿no? En las cosas del César. Por lo tanto, hay situaciones donde sí tenemos que acudir digamos, a los sistemas legales, ¿no? Que tengamos que acudir, pues para resolver las cosas en el mundo del César, que es en el que vivimos, ¿no? Pero tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, que es nuestra paz interior, nuestra compasión, nuestro perdón, ¿verdad? Pero un poco el mismo ejemplo de los cocodrilos. Oye, yo amo a los cocodrilos, pero no tengo que meterlos en mi casa. Mi amor no me lleva sí, a eso. Bueno, pues con esto lo mismo, ¿no? Es decir, si una persona te ha estafado, te ha robado un dinero o simplemente no te paga un dinero que le has prestado, pero sí te lo puede pagar, pues para eso están los medios legales. Bastante bien está haciendo Erika o cualquiera que no le está sí, pegando un tiro, ¿no? Como haría claro. No, y le coloco en palabras mayúsculas y subrayado, Gonzalo, lo que usted ha dicho, que me parece maravilloso comprenderlo. El hecho de que tome una acción legal sin sufrimiento, Claro, sin odio, sí, no, sin necesidad de venganza, sino simplemente porque es lo correcto desde lo humano, pero sin ese sentimiento, porque si entra el sufrimiento, claro, otra trampita, caímos en otra trampita, o sea, ya, porque estamos otra vez alejándonos del propósito.
Así O es. sea, es una acción sin la intención, sino simplemente cumpliendo o la intención de que al otro le vaya mal. No, simplemente es una acción correcta, pero sin ese sentimiento que siento yo, Gonzalo, que es el que tenemos que tener, estar observando todo el tiempo Claro, para que sepamos que lo que estamos haciendo no va cargado o claro, impregnado de esto. claro, claro, claro. Es un poco como la misma diferencia entre juzgar y evaluar, ¿no? Cuando Ajá, evalúo, veo, pero cuando juzgo le meto una carga emocional. claro. Pues entonces mi consejo a Erika en este caso es, si hay que poner una demanda judicial, se pone, Se ¿verdad? pone, Se pone sin enfado, se pone sin venganza, se pone sin perder yo la paz, ¿verdad? Y además dejo que los profesionales adecuados para hacer esa función sean los que lo hagan, porque claro, si yo pongo un abogado, yo me distancio un poco del caso, ¿no? Y digo, bueno, pues ya veremos qué ocurre, ¿verdad? Ya veremos qué determina el juez y cuando eso quede determinado, pues actuará en consecuencia, pero no me involucro emocionalmente con el asunto. claro. Eso es el tema que tú has dicho y me parece correctísimo, claro. Pues mi querido amigo, siempre que llega el momento de empezar a despedirnos, recuerdo las palabras de María Iglesias, amplíenlo a 2 horas. No, vamos, vamos por 1 hora. Por hoy decirle muchísimas gracias, mi querido Gonzalo, gracias como siempre. Vamos aprendiendo y vamos reflexionando. Por eso, esto que ustedes ven acá, que comparten con nosotros, toda esta serie que hemos tenido, que ya son 58 encuentros, véanlos y véanlos, porque la mente necesita, Gonzalo, ese tipo de entrenamiento. A veces creemos que comprendemos algo, pero cuando salimos a la calle y alguien nos toca el claxon o el pito, como querramos llamarlo, ahí nos damos cuenta que no tenemos comprensión espiritual, o sea, y eso lo vivimos constantemente, cada vez que yo me altero, porque todavía esas capas que habla Gonzalo están todavía sin permearse todas, hay que ir poco a poco hasta que llegue el día en que un suceso que antiguamente me Claro, alteraba, ya no. así es, así es. Por eso hay que verlo y verlo y verlo. Yo estudio todos los días y me doy cuenta que hay cosas que me cuestan todavía y sigo y bueno, un día ya no me cuestan. Digo, bueno, voy avanzando y eso es Claro. una felicidad enorme cuando nos damos cuenta que estamos en ese camino, Gonzalo. Fíjate que esto que dices es muy importante porque a mí muchas veces me preguntan las personas, bueno, ¿y cómo sé que realmente que estoy creciendo espiritualmente? Y digo, cuando te das cuenta de que tu paz interior va en aumento, de que hay menos cosas que te la puedan alterar. Así ves si estás creciendo espiritualmente. Es la primera medida, ¿no? De medición, digamos. Sí, pues hablaremos de eso en otro encuentro. ¿Cómo saber en Claro. qué nivel vamos y cómo estamos? Pues encantado, encantado. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Dios le bendiga en nombre de toda la comunidad. Infinitas gracias. Miles de bendiciones para su vida. Gracias por todo lo que aporta. Usted tiene, bueno, somos amigos, Sí, conozco algunas cosas y sé que tiene sí, bueno, miles de ocupaciones, pero esta ahorita que usted nos dedica semanalmente es una bendición, porque aquí en este canal, gracias a YouTube, quedan ahí grabadas y usted y sí. yo nos vamos y ya han pasado no sé cuántos años y habrá alguien que llegará de casualidad y dice, oye, ¿qué es esto? Y empieza a verlo como me pasó a mí con Smedlin, que yo Sí, conocí a Smedlin sí. 20 años después de que no estaba Buenos aquí. muertos, sí, 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 sí. Pues hoy tengo la fortuna de ser amigo, de estar con Gonzalo, que para mí es esa evolución con todo el respeto y el cariño por el maestro, por supuesto, pero veo en Gonzalo esa evolución y esa practicidad, aunque era muy práctico lo de Gerardo, Sí, lo suyo viene complementado con más cosas que hace, que esa herencia pues se haya multiplicado y que la reciban todas las personas que nos acompañan en este canal es una gran bendición. Mi amigo del alma, muchas gracias. gracias a vosotros por todo, porque el primer beneficiado soy yo. Sí, eso es algo muy lindo. El día que entendamos eso, todos vamos a procurar servir lo máximo posible, Gonzalo. Claro, claro, El día que entendamos que servir es servirnos, es claro. una maravilla. A todos ustedes un inmenso abrazo, gracias por su compañía. Recuerden, la próxima vez que vean algo que les atormente, envíen luz, amor y piensen, si está pasando es porque es necesario. Miles de bendiciones para todos ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida
el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.